Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us. El tema hoy esta noche es ¿qué es tu reacción? Right? ¿O qué es tu respuesta al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o más específicamente a Jesucristo? Y en Lucas capítulo 8 nos encontramos con Jesús, y Jesús se encuentra con un endemoniado, y este endemoniado tiene muchos demonios en él. Y Cristo Jesús hace el milagro de reprender esos demonios, salen de él y hay un mini escándalo que sucede, y al mismo tiempo vamos a ver que hay tres diferentes reacciones hacia Cristo Jesús. Uno es la reacción de los mismos demonios. El otro es la reacción del pueblo que no aceptó, no recibe a Jesús. Y de ahí terminamos con la reacción del hombre que fue liberado. Ahora, por falta de tiempo no los llevo, pero los versículos antes del porción donde nos vamos a concentrar hoy esta noche muestra que Jesús va y van a cruzar el mar, y cuando andan allí en el barco y van hacia el otro lado, se levanta una tempestad, right? Y Jesús le muestra a sus discípulos su poder y su autoridad con calmar la tempestad. Su poder y autoridad sobre los vientos, su poder y autoridad sobre las aguas, mostrando su poder y autoridad sobre la creación. Y si nosotros, yo no sé cuántos aquí han estado en una tormenta o una tempestad, pues casi todos porque pasamos por Harvey, right? Pero la mayoría no lo pasamos en la casa. Right? Es otra cosa estar en mar, estar en medio de una laguna y que se levanta una tempestad. Right? Y nosotros, yo creo que todos diríamos, eso es algo peligroso. Right? Sería algo peligroso que los vientos se levanten mientras que tú estás en un barco, que las aguas se empiezan a levantar y levantar su furor. Diríamos, es peligroso. Pero si una tempestad o tormenta en el mar es peligroso, es más peligroso estar en batalla con Satanás y los demonios. Right? Es más peligroso estar en batalla con Satanás y los demonios. Y yo creo que la razón que se levanta esta tempestad antes que Cristo se confronta con este endemoniado es porque ya la batalla había empezado. En otras palabras, ya el enemigo sabía lo que venía y empezó su ataque sobre Jesús y sus discípulos antes que Jesús pudiera llegar a tierra y hacer el milagro que hace. No más que se le olvida al diablo una y otra vez, y nosotros los hijos de Dios le debemos de recordar una y otra vez que cuando viene al poder de Cristo, Él no tiene ni parte ni suerte en contra del poder de Jesucristo. He has no power against the power of Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Tenía demonios, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. Y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Estaba desnudo, no tenía casa y se quedaba ya en los sepulcros. Versículo 28 dice: y al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había
apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. So vemos que el hombre estaba endemoniado por mucho tiempo. A rato vamos a ver por muchos espíritus, y a veces le ponían cadenas. En otro evangelio dicen que hasta ponían guardas, y él rompía las cadenas y iba a los sepulcros, se lo pasaba en el cementerio, no se quedaba en casa, no andaba con la gente, estaba desnudo. Y hay una porción de la Biblia que dice que hasta agarraba piedras y se cortaba con las piedras. Una cosa que vale más que tú lo crees es que Satanás tiene poder. Satanás tiene poder y los demonios tienen poder. Unos años atrás estábamos aquí en un servicio. Hay un muchacho que viene aquí a la iglesia, que nos creamos juntos aquí en la iglesia, se llama Marcos. Y Marcos es un muchacho grande, casi mi altura, somos casi la misma altura, pero siempre ha sido un muchacho bien, como dicen, bien ponchado, ¿verdad? Sí. Y fácil arriba de 215, 220 libras. Y un día una muchacha en un servicio aquí se reveló la endemoniada aquí. Entonces el pastor le dijo a unos varones: agárranla y sácanla para acá, ¿verdad? Para no estorbar la alabanza. Y lo sacaron. Yo estaba tocando el saxofón, yo ya no podía ver qué es lo que pasó. Y Marcos fue uno de los que la llevó allá. Y después hablé con Marcos de, ¿qué pasó? Y dice Marcos que eran 4 hombres. Él dice: yo tenía uno de sus pies, otro hombre tenía otro pie, otro tenía un brazo, otro tenía el otro brazo. Y el pastor arriba reprendiendo. Y dice: Rubén, era una muchacha. Y yo arriba de 200 libras y ella me botaba como un baloncesto, like a basketball. Pum, 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 pum. Satanás tiene poder. Los niños tienen poder. Y la palabra nos dice que tú y yo no debemos de andar en esas cosas como la brujería. No debemos de estar jugando con esas cosas que tienen que ver con el oculto o con la magia negra o la magia o esas cosas, ¿verdad? Es más, y tener mucho cuidado con esto, ¿right? Es de que aún andar en drogas es andar jugando con ese mundo espiritual. Aún andar en drogas es jugar con eso. Y por eso mucha gente que andan en drogas batallan mucho siendo atormentados por demonios, porque han abierto su mente, su espíritu a otro mundo. Y es muy común, gente viene: pastor, ore por mí, hay un espíritu. ¿Fumas marihuana? Sí, es muy común, es algo muy común. La palabra en el griego para brujería, en inglés sorcery, es la misma palabra de donde se compone la palabra farmacia. Y farmacia quiere decir de droga, ¿verdad? Drogas. Y mucho cuidado con eso. Que es un poquito de mota, no le hace. Sí le hace. Sí le hace. Y hoy en día es muy popular. Hoy en día, no, especialmente en estados como California y Colorado y allá, ellos no, que es natural y es natural. Puede ser natural o no puede ser natural. No quiere decir que no andas abriendo esas puertas. Mucho cuidado con esas cosas, ¿verdad? Mucho cuidado con esas cosas. Vemos que el demonio tormentaba al hombre, right? Tormentaba a este hombre. Sin embargo, llega Cristo Jesús y los demonios le tuvieron miedo, porque a Cristo no le podían tormentar, sino que Cristo tiene el poder y la autoridad para atormentarlos a ellos. Oh, gloria a Dios, praise be the name. ¿Y dónde está Cristo? Cristo está en el cielo. ¿Dónde está Cristo? Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo ahí estoy, está aquí. ¿Dónde está Cristo? Está con nosotros. ¿Dónde está Cristo? El gran misterio es que Cristo está en ti. Y si Cristo está en ti, el diablo no tiene poder contra ti. If Jesus is in you, the devil has no power against you. No tiene poder en contra de ti. Y noten que lo reconocieron. Jesús. ¿Qué le dicen? Jesús
vamos allí al versículo 28. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Right? Reconocieron a Jesús y reconocieron su autoridad, Hijo del Dios Altísimo. Right? Reconocieron a Jesús y reconocieron a su autoridad. Right? Y nosotros, si hay alguien que debe de caminar con la autoridad de Jesús, es la iglesia, es the church. Right? Es la iglesia. Por eso dice Jesús, hasta ahorita no han pedido nada en mi nombre, pero de hoy adelante todo lo que pidieses en mi nombre será hecho. Right? So, nosotros tenemos ese poder y autoridad que viene con el nombre de Jesús, que viene con la sangre de Cristo, que viene por la muerte y resurrección de Jesucristo, y tenemos que usarlo. We must use it. Uno de sus hijos está enfermo, tú pon tus manos sobre ellos y ores que sanos en Cristo Jesús. Ahí llega el hijo borracho, endrogado, tú lo reprendes en Cristo Jesús y proclamas su salvación. Hay problemas en el matrimonio, tú ores por restauración en Cristo Jesús, reprendiendo a todo espíritu de perturbo, de división, right? de celos, de envidia. Hay que implementarlo todos los días, orando en el nombre de Jesús. Y conoces a alguien y les estás testificando, y cuando tú te vas, ores por ellos en el nombre de Jesús. Su nombre tiene poder. Él tiene poder y autoridad, ¿ok? Versículo 30 dice: y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. 33. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Right. So vienen los demonios y le dicen a Jesús, no nos mandes al abismo. Right. No nos mandes al abismo. Y Jesús les pregunta, ¿cómo te llamas? Right. ¿Qué quiere decir? Que los demonios tienen nombre. Por eso cuando reprendemos el espíritu, hablamos de sembrar esa semilla. A veces digo, reprendemos todo espíritu de perturbo. Hay demonios es el trabajo de ellos, es perturbar, molestar. Jesús pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dice, Legión, right? Y Legión era la unidad más grande entre el ejército de los romanos. Leí de 3,000 a 6,000 hombres en una legión. Right? De 3,000 a 6,000 hombres. Right? So, quiere decir muchos. Uno de los evangelios dicen que habían 12,000 marranos. Y todos esos marranos corrieron y se ahogaron. Right? Son cientos, quizás miles podemos pensar en este hombre. Increíble. Crazy. Y sucede en el día de hoy. Gente endemoniados hoy. Yo he tenido que ir a casas a orar por gente endemoniados. Lo he visto en la iglesia. Unos años atrás trabajé un tiempo haciendo una práctica en el hospital de Bentop, cuando andaba en la universidad. Y me recuerdo de ir con un paciente y después de hablar con el paciente allí con los doctores, cuando yo salí le dije a uno de los doctores, él puede tener las enfermedades que ustedes tienen, pero les digo otra cosa, él tiene un espíritu maligno. Amén. Nomás entrando ya lo sabía. Right? Sucede. Y la iglesia tiene que entender que por eso debemos de andar caminando bien con Dios, por eso debemos de andar en la oración,
porque tú nunca sabes cuando a ti te toca confrontar a uno. Pues te voy a hablar a ti, pastor. Yo me voy a hacer el ignorante y no te voy a contestar. Allá tú, right? You take care of it. You never know. Nunca sabes, right? Nunca sabes. Por eso antes de ir, oro por ustedes que el ángel de Jehová campe alrededor de ustedes. Oro por ustedes que Dios ponga un muro de fuego alrededor de ellos, de ustedes, y los protege. ¿Por qué? Porque nunca sabes cuándo viene el ataque del enemigo. Y Jesús pregunta, ¿cómo te llamas? Dicen, Legión, right? Y Jesús los manda, ¿sabes? Y es interesante porque le dicen, no nos envías al abismo, right? Solo los envía a unos marranos y ellos solos van y se matan, right? O matan a esos marranos. Ahora, ¿por qué no los mandó al abismo? Dice uno de los evangelios, porque no era el tiempo apropiado, right? Su hora no había llegado, no es la hora. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Es que viene una hora, viene un día, viene un tiempo donde Satanás y los demonios van a ser destruidos. Mira, mucha gente dice, mira, cree en Jesús para que vayas al cielo con Dios y no vayas al infierno con Satanás. Ahorita Satanás no está en el infierno. Él no quiere andar allí. I mean, he doesn't want to be there. Satanás no está en el infierno, pero un día le va a tocar ahí, right? Esa es su destinación. Un día será destruido, pero viene esa hora. Y lo mismo, a veces se pregunta en la vida, cosas suceden malas en este mundo, cosas tristes. Aquí no muy lejos, Santa Fe High School, entró un joven y mató a varios de sus compañeros de la escuela. Y nos preguntamos, bueno, pues si Dios existe, dice la gente, si Dios existe, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios permite esto? Si Cristo tiene autoridad, ¿por qué no los mandó al abismo? Porque no ha llegado la hora, right? No ha llegado la hora, no ha llegado el momento. Pero viene una hora, viene un día, viene un momento donde el juez de jueces va a juzgar a todo el universo, right? A todas naciones, a todos hombres y a todo espíritu maligno, right? Y vendrá un día donde toda rodilla doblará de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, that Jesus is Lord, Jesus is Lord, Jesus is Lord. Y tú y yo, si ahorita confesamos que Jesús es el Señor, en ese día será un día de gran victoria para nosotros. It will be a great day of great victory for us. Versículo 34 dice, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, el que estaba desnudo, y en su cabal juicio, el que no tenía, estaba siendo atormentado. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Bien, la gente ven al endemoniado vestido, los pies de Jesús, su propia mente, no atormentado. Dijeron, wow. Les digo que otro evangelio dice que él agarraba piedras y se cortaba con esas piedras. Le ponían cadenas y quebrantaba esas cadenas. ¿Y qué fue la reacción de la gente? Es que vienen y le dicen a Jesús,
por favor váyase de aquí. Will you leave? Y Jesús no alegó con ellos, no discutió con ellos, no les dijo que el otro, no. Se volteó, entró en su barco y vámonos. He left. Right? ¿Qué pasó? Es de que dice aquí que se les metió miedo. Otro evangelio dice que se habían molestado porque pues esos marranos, habían gente que apacentaba a esos marranos, tenían la gente que los cuidaban, quiere decir que tenían sus dueños. Y se destruyeron esos marranos, se mataron y pues se ahogaron. Entonces la gente se molestaron porque pues ahí es money. Ahí se les fue el money. Y tristemente, hay veces nosotros ponemos money, recursos, dinero, trabajo, o nuestro ser de ser cómodos antes de las almas. Antes que las almas. Pongo mis ganancias antes que las almas. Pongo mi ser, háblale de Cristo. No, es que me da pena. Y pongo mi sentir cómodo y allá me voy a sentir incómodo. Lo pongo antes de las almas. Y de una manera u otra, aunque no lo decimos tan directamente, en una manera indirectamente, le estamos diciendo a Jesús, aquí no. Aquí no. Y eso es lo que pasó aquí. That's what happened right here. Ya para irnos terminando, dice el versículo 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejara estar con él. Pero Jesús le despidió. Y eso es interesante porque en muchas ocasiones Jesús les dice, no le digan a nadie. Right? Hacía un milagro y Jesús le decía, no le digas a nadie. Pero aquí dice el 39 que Jesús le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hoy esta noche nosotros nos vamos a regresar a casa y vamos a hacer ¿qué? Vamos a contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Nos ha librado, nos ha salvado y nos ha bendecido. Nos ha librado, nos ha salvado, nos ha sanado y nos ha bendecido. Cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Amén. Todo el versículo 39 dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Léenlo despacio. Jesús le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho, ¿qué es lo que dice? Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho, ¿qué es lo que dice? Jesús con él. ¿Quién es Jesús? Dios. Right. Dios encarnado. Emmanuel, Dios con nosotros. Right. Ok. Vemos aquí 3 reacciones, 3 respuestas hacia Jesús. Right. Cuando nosotros y cualquier hombre se confronta con el Evangelio de Dios, con el Evangelio de Cristo Jesús, tiene que haber una reacción. There must be a reaction. Right? El hombre o la mujer que es confrontado con el Evangelio tiene que hacer una reacción. Right? Tiene que hacer una reacción. Se ríen unos de mis consejeros porque les platico de que cuando inicié en esta carrera para este oficio de la política, en los primeros la propaganda nomás ponía mi nombre, Rubén Villarreal, y le digo, ahora que ya ganamos las primarias y estamos en la carrera grande, en todo le voy a poner Pastor Rubén Villarreal. Si votan en contra de mí, los voy a hacer que voten en contra del pastor, like shame on you, right? Shame on you, like that. Right. Cuando nos confrontamos con Jesús, ¡pum!, viene Jesús, viene el Evangelio. There has to be a reaction. Tiene que haber una decisión. Y pueden ver diferentes reacciones, pero de todo modo nos obliga a hacer una decisión, a tener una reacción, a tener una respuesta
a Jesús, quien nos dice, sígueme. Primera reacción lo vemos con los demonios. Luego entendieron los demonios, Jesús, quien era el Hijo de Dios y que tenía poder y autoridad para atormentarlos y mandarlos al abismo. Tú y yo debemos de entender quién es Jesús, que Él es Dios, que Él es el Hijo del Dios Altísimo y tiene poder y autoridad no solamente sobre los demonios, pero como les platiqué unos versículos antes, aún sobre este mundo, su creación, y aún sobre nosotros. All right? Poder y autoridad. Pero al mismo tiempo noten que no se arrepintieron. Los demonios no se pueden arrepentir. ¿Por qué? Porque ellos fueron creados ángeles, mensajeros de Dios, siervos de Dios, e hicieron la decisión de desobedecer. All right? Conociendo la gloria y estando en la gloria, hicieron la decisión de rebelarse en contra de Dios. Nosotros somos nacidos en el pecado. All right? Sí dice la palabra, we're born into sin. Y como nacemos en el pecado, es la gracia y el favor de Dios que nos permite a recibir su perdón. Right? So por eso los espíritus del mundo, ellos no se pueden salvar. Ellos ya hicieron su decisión y los sacaron de los cielos. Ok. La segunda reacción lo vemos con el pueblo. Right? Ahora el pueblo se molestaron, uno porque pues les dio miedo. Vieron algo que, oh my, what was this, right? Aunque estaba el endemoniado, les dio más miedo a ver a Jesús reprender el demonio y oír que Cristo había sacado esos demonios y que los demonios estaban sueltos, en vez de darles miedo de que pues el demonio estaba ahí enfrente de ellos. Y se habían molestado porque sus ganancias se habían perdido. Los marranos allí se mataron, se ahogaron y perdieron. Y sus intereses los pusieron antes del alma y le dicen a Jesús, por favor, váyase de aquí. Por favor, le rogaron, get out. Tercera reacción es opuesto a la reacción del pueblo. El pueblo vio y oyó, unos vieron, otros oyeron el testimonio de los que vieron y rechazaron a Jesús. Pero el hombre que había sido librado no rechaza a Jesús, sino que sigue a Jesús. Y le dice a Jesús, déjame ir contigo. Y Jesús le dice, me vas a seguir de esta manera, en de que vas a ir y vas a dar testimonio. Pero sigue siguiendo a Jesús. Dos reacciones distintas. Mismo milagro. Same miracle. Lo vieron todos. Pero cada persona tuvo una reacción distinta. Mira, una vez estaba aquí, venía este señor, ya pasó a la eternidad, Jaime Cardona venía y él predicaba aquí en la iglesia. Y nunca se me olvida, y él aquí, la gente así en fila, desde allá de Julio, donde está la hermana Blanca, allí. Y Jaime caminando, era así chaparrito, y nomás los tocaba, y unos nomás los tocaba, otros sí les hacía así, pero otros nomás los tocaba y caían, pum, 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 pum. Y yo andaba aquí, yo andaba tomando fotos en esos días, era antes de que andábamos todo en video, eran fotos, ya ando yo tomando fotos para el Facebook, cuando no era para Facebook, pero y eso va Jaime, pum, pum. Y aquí en medio, right here, habían dos muchachas, nunca se me olvidan, eran dos güeritas, bien güeras, y andaban masticando chicle. Y la gente anda cayendo y ellas andan viendo como... Y se platicaban y se reían. And I'm like, man, tengan respeto, les estoy dando ese, right, giving them that look. Y ellas me andan ignorando. Entonces viene el pastor y viene a papá bien enojado y les dice a papá, hey, ustedes pórtense bien. Y una de las muchachas le dice, that's not real. Right? Eso no es verdad lo que está pasando. Pero Jaime viene, pum, 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 pum. No todos cayeron, vamos a decir 90% van a caer. Jaime llega donde ellas están. Pues yo acá andaba. No, pues llega acá, yo también me acerco, quiero ver el show, right? Like that. Y ora por los dos de ellas al mismo tiempo. Él va, pum, 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 pum. Y con ellas nomás les hizo así, levantó sus manos y las agarró así. Es lo que les hizo, like that. A las dos, al mismo tiempo. Y cuando lo hizo, boom, las dos no se cayeron así, se cayeron como wham, like boom. Y nunca se me olvida, andaban, viene Jaime, boom, boom, se cayeron.
Se voltearon y se vieron una a las otras. Sus ojos se les abrieron 2 veces más grandes de lo que eran. Y se levantaron y ¡pum! Se fueron de aquella mina. They were gone like that. ¿Qué pasó? Tuvieron una experiencia con Dios. Jaime no los tumbó, el hermano Cardona no los tumbó. Fue el Espíritu Santo. Hay unos aquí muy espirituales y viene uno y ora por ustedes y nunca caemos, right? We're just like, oh, thank you, Lord, right? Oh, thank you, Lord, like that. Ya para de empujarme, right? Oh, thank you, Lord, right? Like that. Ellas sí tuvieron una experiencia. Pero ¿de qué valió? Right? ¿Qué fue la reacción a Jesús? La reacción al Evangelio. ¡Pum! Se fueron. Creo que hasta se tragaron el chicle de aquí para allá. ¿Qué es tu reacción al Evangelio? ¿Qué es tu reacción a Jesús? Al Hijo del Dios Altísimo, que tiene poder y autoridad sobre las tempestades y poder y autoridad sobre los demonios. What's your reaction? Dios no se mueve por nuestro reloj. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us.